En la primera vez en el parcial, yo quería hacer un análisis que pensaba sobre cómo la construcción urbana, como la elaboración de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina en general, excluyó los pueblos indígenas y los nativos, en conjunción con una clase que yo estoy tomando de antropología social. Y, pero claro, obviamente iba a ser un tema muy amplio para solamente 7 minutos y 3 páginas de trabajo. Entonces, para este trabajo final he elegido hablar más, un poco más de ejemplos actuales y cómo, y algunas conexiones que he hecho con algunas de nuestras lecturas, para que pensemos un poco cómo la arquitectura, el urbanismo de Buenos Aires, el urbanismo bonaerense, se convirtió en en beneficio solamente para una clase de la población, mientras que los indígenas, poblaciones más marginalizadas, no tienen tantos beneficios como las otras poblaciones. Entonces, para empezar, yo he tomado el concepto de neutralidad culta que Katzenstein dijo en su entrevista en 1985, en que dijo que neutralidad culta, una arquitectura no necesariamente anónima, pero sino contenida, que tenga en cuenta el contexto, su contexto y no entornos ajenos, el espíritu de la ciudad para expresarse. Y entonces, basado en eso, yo pensé en la 9 de julio. El proceso de urbanización y determinación arquitectónica de la ciudad de Buenos Aires sirve como uno de los mejores ejemplos en que podemos ver la exclusión de pueblos nativos. Cuando se considera Buenos Aires como la París de América del Sur, con adaptaciones de grandes bulevares como el 9 de julio, debemos pensando en los 3 kilómetros de longitud de 9 de julio, con elegantes cafeterías, memorandos de mundo de cultura culta y europeo, lleno de teatros y conciertos. Eh, Además de eso, tenemos imágenes de villas, niños en la calle y otros escenarios menos glamorosos. Y cuando salimos de 9 de julio, yendo por ejemplo a Elizalde, al territorio alrededor de Elizalde, hay muchas pocas personas del centro que vemos en la región marginalizada de Elizalde. Entonces, muy pocas personas logran asociar directamente a la imagen de Argentina, del centro argentino, como por ejemplo Retiro, Puerto Madero, con los pueblos indígenas que ya habitaban los territorios argentinos mucho antes de la concepción del Estado. Entonces, esto se basa en gran parte por la construcción del gran relato de la historia oficial de Argentina con la conquista del desierto, que indicaba que si no hubiera europeos o blancos, la presencia de la arquitectura de la cultura culta iba a ser un vacío demográfico, iba a ser un vacío de la barbarie, en que solo se considera civilización aquellos que siguen una cultura oficial. Es decir, y eso lleva a la República Argentina a definirse política sociológicamente como una nación sin indígenas y llenos de personas desplazadas de sus hogares de pertenencia. Hasta hoy podemos ver los impactos de este contexto cuando pensamos en la inexistencia de estimaciones del impacto real a la comunidad y el hecho de que la investigación académica sobre identidad indígena solo se ha cobrado relevancia recientemente. Y 9 de julio es un gran ejemplo de esto. Muchos de los indígenas que viven en la ciudad de Buenos Aires vinieron de migraciones y esta parte que se convierte en habitantes de la capital busca mayores cualidades de vida, como podemos ver, por ejemplo, en una universidad, por ejemplo, que el acceso a la educación primaria por parte de niños de origen indígena es 1,6 veces mayor en las ciudades que en las grandes áreas rurales. Sin embargo, vemos el promedio de que uno a cada 3 personas indígenas que viven en barrios marginales y inseguros y poco salubres, así como la pérdida de la cultura, idioma familiar y nativo con el aprendizaje forzado del español porteño y la adopción del dialecto dominante en la capital.
Y bueno, y tomando como una de las citas principales de la investigación Rechica, un poco de la conclusión, es que vemos que el desarrollo urbano produce significados culturales inseparables del problema estructural. La presencia del 9 de julio se convirtió en una estructura urbana que disfrutan principalmente aquellos que en la historia del desarrollo argentino es privilegiado, con la construcción de estructuras basadas en la arquitectura francesa, la Grecia española y la conquista del desierto como símbolos de una nación civilizada frente a la barbarie de no seguir estos ideales de civilización. Y bueno, la constitución de la Grecia española y esta arquitectura un poco más francesa, eh, hubo un intento de separarse de la metrópoli colonial anterior con la adopción forzada de medidas represivas de sucesivos regímenes militares, provocando la supresión de voces no predominantes en la política. Y en ese sentido, el genocidio indígena se presenta incluso en la construcción urbana y arquitectónica de la capital. Y Y entonces el borramiento de los indígenas llega incluso a los sistemas escolares, la represión de la expresión artística y de la representación en la ciudad. Entonces podemos ver que muchos, como conclusión, podemos ver que muchos indígenas en la capital no hacen uso de los beneficios de los privilegios que la población blanca europea de descendencia predominante tienen en la vida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es eso. Gracias.